Sean bienvenidos nuevamente en este tiempo, eh, agradecidos al Señor por la salud, por el cuidado que ha tenido con nosotros en toda esta semana que ha pasado. Y es una alegría y un gozo poder nuevamente reunirnos y para poder aprender de la palabra de Dios una porción más en este tiempo. Vamos a orar para poder empezar y dar inicio a este tiempo de enseñanza. Oramos. Amado Dios Padre Celestial, Señor, tu bondad es inmensa, tu bondad es eterna, tu bondad es infinita, Señor. Te damos las gracias, Señor, por darnos este tiempo. Gracias, Señor, porque tú nos acoges en este tiempo, tú nos cuidas en este tiempo, tú permites, Señor, que podamos en este tiempo poder recibir palabras, Señor. Agradecidos por eso, bendice cada una de las personas, Señor, que nos ven en este tiempo, que puedan salir, Señor, que ese tiempo, Señor, de enseñanza, aprendido, Señor, una porción más de tu palabra, un mensaje más de ti, Señor, algo que tenemos que aprender, Señor, y sin duda es el poder, Señor, acercarnos en todo momento a ti, Señor, a recurrir a ti, a dejar de lado, Señor, nuestras preferencias y someternos a ti, Señor, en oración, pedir tu dirección, Señor, diariamente. Te damos las gracias por este tiempo. Guarda, Señor, la vida de cada uno de nuestros hermanos, de los amigos que nos ven. Y en este tiempo tu palabra también permanezca en nuestros corazones y en nuestra mente, Señor. Gracias. Dirígenos, Señor, en este tiempo. Tu Santo Espíritu, Señor, nos guíe. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Bien. Nuevamente, contentos de poder compartir palabra en esta noche. Vamos a seguir el estudio del Sermón del Monte. En este tiempo tenemos el estudio de Mateo 7, del verso 7 al verso 12. Mateo capítulo 7, del versículo 7 al versículo 12. Es un pasaje tal vez que de una otra manera se toca por segunda vez aquí en estos capítulos del Sermón del Monte, donde Jesucristo enfatiza este punto, ¿no? de que todo hijo de Dios, todo integrante de su reino, debe de primar en su vida, ¿no? Debe de establecer en su vida. Vamos a dar palabra para poder aprender sobre este punto que Jesucristo nos enseña en este tiempo. Titula este pasaje La oración y la regla de oro. El versículo, la palabra de Dios dice así: Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre, que está en los cielos, dará buenas cosas a los que le pidan? Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Sin duda la oración es algo que todos nosotros debemos de tener como prioridad en nuestra vida para poder madurar, para poder hallar madurez, para poder empezar a poder formar nuestra identidad en Cristo. Sabemos que todos estos capítulos del Sermón del Monte, Jesús se dirige específicamente a aquellos integrantes de su reino, a los discípulos, a aquellos que de una u otra manera nosotros hemos aceptado a Cristo, somos parte de su cuerpo, somos integrantes de aquel reino que Jesucristo nos ha prometido y que será eterno. Entonces, como integrantes, Él nos prepara, Él nos equipa, Él nos dice qué tenemos que hacer hoy en día. Y en este caso, este tema de hoy, que habla sobre la oración, ya lo hemos visto anteriormente en los capítulos anteriores,
del libro de Mateo. Y una vez más, anteriormente, en el capítulo anterior hablaba sobre la oración, cómo tiene que ser la oración. Creo que en este sentido, si toca una vez más el tema de la oración en este Sermón del Monte, porque es algo indispensable para cada hijo de Dios el poder establecer como hábito en nuestra vida, el poder acercarnos a Cristo, acercarnos a Dios en oración, mantener esa comunicación viva permanentemente con nuestro Salvador. En este tiempo también, como les menciono, sin duda en todo este proceso, cuando Jesús estaba aquí haciendo el ministerio, haciendo actividades durante el día, sin duda los discípulos también pedían esto al Señor. Les decía que le enseñe cómo orar, cómo poder orar. Y sin duda ellos estamos seguros que también batallaban, que también tenían sus luchas, como hoy en día también nosotros estamos seguros que la tenemos, que estamos seguros que estamos en ese proceso. Nos cuesta el poder tal vez acercarnos a Dios. ¿Por qué? Porque las cosas no se están yendo bien, porque tal vez no tenemos necesidad, porque tal vez tenemos un buen trabajo, tal vez tenemos familia que gracias a Dios está con salud, tal vez tenemos una casa, pero ¿qué hay de nosotros cuando las cosas de un momento a otro se pueda revertir esa situación? Cuando de un momento a otro puede caer alguien en enfermedad, o puede de repente fallecer algún familiar, podemos perder el trabajo. ¿Qué hay de esas circunstancias en las cuales este, realmente de repente ahí sí vamos a buscar a Dios en oración? De una u otra manera, Dios lo que nos muestra aquí es que en todo momento, en cada segundo de nuestra vida, podamos estar dispuestos a buscar a Dios en oración. Y Dios, para cada palabra, textualmente en la Biblia, cuando lo expresa, cuando lo enseña, es porque de una u otra manera Él lo practicó, Él lo hizo. Y sin duda, como les mencionaba, a los discípulos le costaba. Recordamos un pasaje poco antes de ser llevado preso o de ser arrestado. Vemos cómo es que Jesucristo ora, llama a sus discípulos y Él se postra de un momento a otro, ¿no? Y les dice, no, velad. Pero en este caso Jesús se dobla las rodillas y se pone a orar. Y al poco tiempo se da cuenta que los discípulos se quedaron dormidos. Entonces Jesucristo se da cuenta y les dice que por qué no en ese tiempo, él anhelaba el poder estar unidos en oración en ese tiempo. Y una vez más Jesús nuevamente vuelve a orar. Y nuevamente sus discípulos, ¿qué hicieron? Se quedaron dormidos. Entonces, creo que en este sentido nosotros hemos palpado esto de mantener una lucha tal vez para nosotros, ¿no? El de poder acercarnos a Dios en oración, el de poder nosotros establecer este tiempo de comunión con Dios mediante la oración. Estamos seguros que de una u otra manera hay prácticas importantes para todo hijo de Dios en nuestra vida, y Jesucristo nos las enseña aquí en su palabra. Pero la oración es parte importante y es parte de lo cual Jesucristo era lo primero que hacía durante el día. Recordemos un pasaje en Marcos 1:35. Marcos 1:35 nos habla cuando Jesús recorría Galilea, ¿no? Haciendo su ministerio, ¿no? Para el cual vino aquí a la tierra, ¿no? El verso de Marcos 1:35 nos dice, ¿no? Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Es
un ejemplo, ¿no? El hecho de poder tomar a Jesucristo eh, 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 en esta parte, ¿no? El hecho de poder ponernos a pensar si nosotros de repente tal vez hemos hecho esto en algún momento de nuestra vida de creyente, hemos doblado rodillas temprano, aún muy de mañana, cuando está oscuro. Estamos seguros que de repente para algunos sí lo han hecho, para otros de repente nos ha costado, a otros de repente ni pasa por nuestra mente. Pero déjame decirte, hermano, hermana, amigo, que en este tiempo nos escuchas, el Señor te habla para que tú en este sentido puedas entender que Él está dispuesto a poder escucharte. Y Él lo que quiere en este tiempo es que tú recurras a Él, que de una otra manera no esperes que te pueda pasar un evento triste. Él quiere que tú en todo momento puedas acercarte a Él, acercarte a Él íntimamente, en comunión, disfrutar de su presencia y escuchar su voz. Mm, un claro ejemplo aquí es cuando Jesucristo muy de mañana se levantaba a oscuras y para él era lo primero, lo más importante antes de hacer sus actividades. Y posterior a eso también, aún después, se levantaba muy de temprano, primero, se levantaba muy de temprano, de mañana a oscuras, y de ahí se iba a hacer las actividades, sanaciones, hacía milagros, predicaba la palabra, pero también vemos que él aún en un día agitado de tanta actividad, terminando el día, mantenía en oración, ¿no? Para él no había pretexto, el hecho de que estoy cansado o este día ha sido muy duro y ya de repente mañana nuevamente oro de mañana. No, él en todo momento, aún cansado, no había pretexto. Él disfrutaba de poder tener esa comunión, ese tiempo con su Padre Celestial. Y de una otra manera nosotros tenemos que apuntar ahí, tenemos que poder enfocar esta parte de nuestra vida hacia la oración, ¿no? Y aquí marcando esta parte del texto, o viendo acá estos pasajes que nos muestra, aquí en Mateo, nos dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Aquí empieza Jesucristo en este pasaje haciéndonos una invitación. O tal vez, más que una invitación, es algo que Jesús nos dice que tenemos que hacer. Es algo que nos ordena, es algo que nos dice que hagamos, que pidamos, dice, busquemos, llamemos, porque para cada una de estas cosas Él va a estar dispuesto, va a haber respuesta, ¿no? Entonces, en el verso 8 también nos dice, ¿no? Porque de una otra manera va a tener ese efecto, esa acción que en este caso Jesucristo demanda de parte de nosotros. Porque dice: porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Nos dice claramente que hay una respuesta, ¿no? Un paso a seguir para cada una de las cosas que en este caso Jesucristo nos pide que nosotros como hijos establezcamos esto en nuestra vida, que formemos esta parte de nuestra vida en el tener la iniciativa de poder acercarnos a Cristo en oración, ¿no? Entonces vemos que cuán importante es la oración para el Hijo de Dios, cuán importante es dar prioridad en nuestra vida el poder conversar con Dios. De una otra manera es un paso que nos refuerza esa parte, esa área de nuestra vida a poder de una otra manera llegar a ser maduros o entrar al proceso de poder llegar a esa madurez que de una otra manera nos va a reforzar, va a afianzar nuestra confianza en Dios y de una otra manera sabemos que eso será así si nosotros depositamos nuestra confianza en Dios y permitamos a Él que pueda guiarnos, que pueda obrar en nuestra vida para eso, ¿no? Añadido a esto también,
hay unos versículos que nos hablan sobre lo que implica el hecho de poder acercarnos a Dios, el hecho de poder pedirle, el hecho de poder buscarlo, de llamarlo, ¿no? Hay un versículo en el libro de Hebreos, Hebreos 10:19, ¿no? Nos dice, ¿no? Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Recordemos que justamente Jesucristo, la obra redentora que Él cumplió, la obra, se podría decir, el evento más importante que ocurrió en la tierra, sin duda fue el hecho de lo que Jesucristo hizo en la cruz por nosotros. Y gracias a ese acontecimiento, acá nos habla claramente este versículo, ¿no? Nos dice, tenemos libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. La sangre de Jesucristo es la que nos da entrada a poder tener acceso para con el Padre. Entonces, hermanos, hermanas, tenemos ese privilegio, tenemos esa oportunidad de parte de Dios que nos da de poder acercarnos con toda libertad a Él y pedirle, como dice, pedirle, buscarlo, hallarlo, llamarlo. Entonces, este versículo de una u otra manera nos dice que nosotros tenemos esa posibilidad y hagámosla, decidamos hacerlo. Pon en tu corazón el poder aferrarte a esa libertad que Dios te da para poder acercarte en oración. Entonces, recuerda que también hay otro versículo que también nos habla sobre este punto, sobre esto de tener la libertad de poder acercarnos a Dios. Está en Hebreos también, Hebreos 4:16, nos dice la palabra de Dios: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acerquémonos confiadamente. Ten la seguridad, ten la certeza que de una u otra manera Jesucristo está dispuesto a poder escucharnos, que Dios está dispuesto a poder recibirnos. Él sabe todo de ti. Él lo que quiere, Él no quiere que tú que le cuentes o que le informes, ¿no? Recuerda que Él todo lo sabe, que la oración de una u otra manera, Dios en este tiempo, Él lo que quiere es que tú de todo corazón lo busques, porque recuerda que la oración también es una forma de poder alabarlo, de poder reconocer Él quién es, de poder de una u otra manera la iniciativa de poder buscarlo en oración refleja el hecho de que tú dices que dependes de Él, que estás aquí de pie gracias a lo que Él hizo, gracias a lo que Él realizó. Entonces, acerquémonos, hermanos, hermanas, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar la misericordia, para hallar la gracia y el oportuno socorro, nos dice la palabra de Dios. Entonces, la palabra de Dios en ese sentido es clara, creo yo, ¿no? Es clara, promete cosas que de una otra manera nosotros en el día a día hallamos esa verdad, que Dios está con nosotros, que Dios nos escucha, que Dios sabe todo de nosotros y que también por sobre todo Él en el tiempo que nosotros le pidamos, en el tiempo que nosotros hagamos nuestras peticiones, Él de una otra manera también en su momento nos responderá. Porque de una otra manera también es importante el hecho de saber pedir, ¿no? De saber qué es lo que Dios le pedimos, qué es lo que Dios, con qué actitud es la que recurrimos a Él para este tiempo, ¿no? Entonces, vemos que el verso 9 nos habla también dice, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente. Sabemos, ¿no?, que
nosotros queremos lo mejor para nuestros hijos y jamás le daríamos cosas que les puedan hacer daño, ¿no? Siempre vamos a querer su bienestar, siempre nos vamos a gozar, vamos a ser felices y ellos son felices. Y de una otra manera vamos a querer darle siempre lo mejor a nuestros hijos. Y aquí también la palabra de Dios en ese sentido nos hace ver, ¿no? Refleja, ¿no? Hay un contraste en el sentido de que nos hace ver que nosotros, aún en nuestra naturaleza en la que vivimos, a veces somos así con nuestros hijos, ¿no? Y de una otra manera somos así por gracia, somos así porque la iniciativa viene de Dios, ¿no? Él es el actuar para que nosotros decidamos o pensemos de una otra manera y lograr es de parte de su espíritu, ¿no? Entonces, el verso 11 también dice, ¿no? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial, nuestro Padre que está en los cielos, dará buenas cosas a los que le pidan? Sin duda es que una de las cosas es que nosotros, no comparándonos con Dios, pensamos y amamos a nuestros hijos, ¿no? Queremos lo mejor para ellos, ¿no? Y cuánto más nuestro Padre Celestial, cuánto más nuestro Padre que quiere eh, que el amor que Él siente por nosotros es incomparable, no se compara nada con el amor del hombre, ¿no? Con el amor, se puede decir, carnal, ¿no? No se compara. De una otra manera, Él siempre va a querer lo mejor para nosotros. Y cuando habla aquí de que cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan, es el hecho de poder saber pedir a Dios, que también de una otra manera nos hace ver Dios que no todo necesariamente lo que le pidamos Él nos va a dar, porque a veces hay cosas que nosotros vamos a pedir a Dios, pero que de una otra manera no van a ser para nuestro bien. Y como justamente Dios, como nos ha creado, como Él es el que nos dio vida, va a saber qué es lo mejor para nosotros, va a saber qué es lo que va a edificar nuestra vida, va a saber qué es lo que de una u otra manera nos va a ayudar a poder crecer en ese sentido, ¿no? Espiritualmente. Y de una otra manera, eh, y las cosas que también nosotros le pidamos correctamente, Dios va a ser en ese sentido sabio para poder respondernos, para poder darnos las cosas, ¿no? Entonces, eso es una de las cosas que nosotros como hijos de Dios podemos meditar, el hecho de poder pedir correctamente, el hecho de poder llamar, ¿no? Una de las cosas también que, que, que menciona este pasaje, ¿no? El hecho de poder insistir, ¿no? El poder rogar, requerir, implorar, son sinónimos de estas palabras que Dios nos pide que nosotros hagamos, ¿no? El poder, en ese sentido, ser perseverantes, el poder no, no hacerlo eventualmente o no hacerlo cuando realmente necesitemos realmente de Dios en situaciones difíciles, ahí es donde Dios recurrimos a Él, ¿no? Entonces, no, lo que Dios quiere es que nosotros eh, eh, sea parte de nuestra vida diaria, el poder mantener nuestra comunicación con la oración para poder tener ese tiempo de adoración con Dios y poder expresarle que nosotros no somos nada gracias a Él, ¿no? Y perdamos en ese sentido tal vez a veces el orgullo, porque a veces, como les mencionaba, a veces las cosas van bien y a veces sentimos que no necesitamos de Dios, sentimos que o no reconocemos que todo lo que tenemos, la familia, una casa, eh, de repente dinero, cosas materiales, es por mérito propio. Pero recuerda que Dios es el creador de todo. Él es el soberano de todo, de toda la tierra, de todo el universo. Entonces, en ese sentido,
hay que perder todo el orgullo, hay que mantenernos humildes, de saber quiénes somos, de saber qué éramos antes y qué somos hoy, ¿no? Recuerda que antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, como habla el libro de Efesios. Entonces, en ese sentido, recordemos que Él nos dio vida juntamente con Cristo, nos dice. Entonces, si nos dio vida conjuntamente con Cristo, Cristo es nuestro modelo a seguir. Y como yo les mencionaba, hermanos, amigos que nos ven, nuestro modelo a seguir es Jesucristo. Y vayamos a tomar siempre ese tiempo de poder acercarnos a Dios. También el hecho de poder también tener el cuidado de no ser como los fariseos en ese entonces, ¿no? El de que nuestra oración sea mecánica, repetitiva. No, recuerda que Dios es un Dios vivo. Dios es un Dios que está presente. Entonces, pidamos conforme al corazón de Dios. Entonces, recordemos una vez más el hecho de poder dar gracias a Dios en todo momento, recurrir a Él siempre, ¿no? Que la oración sea parte de nuestra vida, que la oración de una u otra manera siempre nosotros podamos demandar ese deseo de poder tener ese tiempo con Dios, de poder hablarle, de poder decirle al Señor, de poder expresarle lo que Él significa para nosotros, de expresarle lo que Él ha hecho por ti, por mí, de pedir en ese sentido también la dirección, ¿no? Y de por sobre todas las cosas también tener la paciencia para poder esperar en el momento oportuno, ¿no? Para poder saber entender de una u otra manera el hecho de poder reconocer quién es Dios, te va a ayudar a poder saber comprender y esperar para cuando Dios dé respuesta a tu petición. Entonces, una de las cosas que tenemos que comprender, una de las cosas que tenemos que como propósito en nuestra vida poder formar es, sin duda, poder mantener nuestra oración siempre, mantener nuestra oración permanentemente. Que no haya obstáculo o excusa de poder decir no tuve tiempo porque tuve que hacer esto o lo otro. Recuerda que como menciona la palabra de Dios, somos nuevas criaturas en Cristo y estamos llamados a poder hacer lo que justamente Jesucristo nos enseña aquí en esta parte, en Mateo, el Sermón del Monte. El poder actuar y vivir conforme a los ciudadanos de su reino. El hecho de ser diferente a las personas de este mundo. Al hecho de no dejarnos llevar por la corriente de este mundo. Desechar y estar dispuesto a vencer toda tentación. Pero la oración nos va a ayudar bastante, hermanos. Estamos seguros porque vivimos que dependiendo de Dios, que a veces hay cosas en las cuales situaciones que de una otra manera están al acecho al que nosotros podamos en ese sentido decaer, ¿no? El de poder dejar nuestra oración con Dios, el de poder ser superficiales y no espirituales, ¿no? Estamos llamados justamente nosotros como hijos de Dios a poder perseverar en la oración, a poder en todo momento recurrir a Dios. Y más aún de temprano, ¿no? Hagamos el esfuerzo. Estoy seguro que de una otra manera para uno mismo tal vez sea difícil, pero es lo correcto, es lo que Dios dice, es lo que Dios hacía, es lo que Jesucristo aquí en su palabra se muestra como ejemplo. Entonces, nosotros estamos seguros que lo podemos hacer, confiados en que Él está con nosotros, en que disfrutaremos ese tiempo. Hagámoslo, decidamos hacerlo, podemos hacerlo. Entonces, la oración que sea algo que podamos establecer en nuestras vidas nosotros y a la vez también en ese sentido poder formar ese hábito, sea uno de los hábitos de todo hijo de Dios, el poder depender de Dios siempre a través de la oración.
Otra de las cosas que nos habla aquí en el verso 12, en la parte final de este verso, dice: así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. En Levíticos claramente vemos un verso que nos, que nos, que nos asemeja sobre este punto, ¿no? Está en el libro de Levíticos. Claro, es el Levíticos 19, 18, capítulo 19, verso 18b, la parte en donde, bueno, lo voy a leer todo el verso. Dice: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Aquí en esta regla de oro, sin duda, lo que Jesucristo nos da a entender es que esta regla de una otra manera prima, ¿no? Prima el hecho de poder eh, hacernos ver que no solamente basta conocer, no solamente basta saber para no poder hacer algo contra nuestro prójimo, ¿no? Sino Jesucristo aquí claramente habla de acciones, ¿no? Dice bien claramente: así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan, dice, hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Jesucristo, de una u otra manera, establece esto, y aquí una vez más pone el poder nosotros también hacer esto, ¿no? Como les mencionaba, no solamente es el hecho de decir: no, yo no voy a hacer mal al prójimo, yo no hago esto porque estoy seguro que no quisiera que hagan esto contra mí. Pero aquí en esta parte, cuando Jesucristo menciona, es el hecho de poder nosotros ser partícipes en este sentido, ¿no? Es como, es como en este caso, a manera de un ejemplo, el hecho de poder impulsar esta regla de oro de una forma negativa sería de esta manera, ¿no? Al poner este ejemplo, ¿no? Cuando una persona puede expresar, dice: yo no exploto a los pobres porque yo no quiero que se me trate de esa forma. De una otra manera, esta regla está expresada de forma negativa, pero de otra forma, ¿cómo sería, no? De otra forma a expresar: yo voy a ayudar a los pobres porque si yo fuera uno de ellos, quería que me ayudaran. La forma positiva de la regla nos implica acción. Iba a eso, ¿no? Al hecho de que Jesucristo manda, el hecho de poder hacer, de ser partícipes en esto, cuando establece el que, el que queráis que los hombres hagan con vosotros, dice, ¿no? Lo voy a repetir una vez más, ¿no? Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley de Dios. Entonces, implica a nosotros ser partícipes. No solamente basta el hecho de saber, ¿no? El hecho de saber, el hecho de poder entender y el hecho de poder de repente limitarnos a simplemente no hacer el mal, en este caso a nuestro prójimo, ¿no? Sino el hecho de involucrarnos, ¿no? El involucrarnos tal y como manda el ejemplo aquí, cuando dice: yo voy a ayudar a los pobres, porque si fuera uno de ellos, quería que me ayudaran. El hecho de una otra manera, involucrarse, el hecho de sensibilizarse, el hecho de poder saber, tal vez eh, imaginar o graficar el hecho de cómo actuaría Jesucristo en este caso. O en pocas palabras, en todo el ministerio que Jesucristo tuvo en la tierra, sabemos las cosas que él hizo. Y sabemos que él mucho se identificaba con las personas que eran de bajos recursos, las personas pobres. Y precisamente las personas pobres son las que de una otra manera más se acercaban a él, ¿no? Era la actitud era totalmente distinta, ¿no? Y Jesucristo de una otra manera se involucraba en el hecho del poder
se podría decir resaltar esta parte cuando se habla de amar al prójimo, ¿no? De amar al prójimo, de involucrarse, no de limitarse, solamente bastar con conocer y simplemente el no exponerse a hacer daño a alguien, ¿no? Entonces, claramente en esta regla es el hecho de poder amar a nosotros mismos, amar a nuestro prójimo, ¿no? Como a nosotros mismos, y el poder, el hecho de sensibilizarse con aquella persona que de una otra manera este, pueda necesitar algo de nosotros y nosotros ser como parte de ayuda para poder en este sentido demostrar ese amor, ¿no? En esto, en esto creo que apunta la regla de oro, ¿no? El hecho de poder este, dar de nosotros, en este caso, a alguien que pueda necesitar, ¿no? Necesitar y poder de una otra manera demostrar el hecho en este caso, el amor de Dios, ¿no? Jesucristo, sin duda, hay muchos ejemplos en la Biblia en las cuales Él demostró ese amor hacia el prójimo, ¿no? Y esta regla, de una otra manera, nosotros como hijos de Dios tenemos que aplicarla hoy en día, ¿no? A veces tal vez no asimilamos en el día a día, de repente porque también no ha habido situaciones en las cuales de repente se han presentado, pero justamente esto vale para que nos enseñe o nos enseña la palabra de Dios al poder, sin titubear, al presentarse alguna acción, estar dispuesto a cómo actuar, ¿no? A qué hacer, ¿no? Y es poderosa la palabra en ese sentido, al poder animarnos a tal vez poder poner también esto en oración y poder pedir a Dios, ¿no? Que en ese sentido podamos orar, ¿no? Por las personas que de otra manera necesitan en algún momento tal vez de nosotros, que de repente requieran un consejo, que requieran ayuda, palabras, ánimo, no en una situación complicada tal vez, en todo momento estemos dispuestos a poder sensibilizarnos y poder de una otra manera comprender esa situación en las cuales ellos estén atravesando, ¿no? Entonces, en este pasaje que hemos visto, que quede de una otra manera como, como dirección o como aplicable para nuestra vida el hecho de poder recurrir a Dios siempre, permanecer siempre mediante la oración, nuestra comunión con Dios y también en ese tiempo poder aprovechar para poder que Dios en ese sentido pueda seguir trabajando en nuestras vidas para poder amar a nuestros prójimos, para poder no solamente amar a aquellos que nos hacen bien, sino a aquellos también de repente que tal vez nos hagan daño, ¿no? Entonces sabemos que de repente para algunos o para muchas personas es difícil, pero de una otra manera tenemos que aprender y tenemos que llegar a ser como Jesucristo, ¿no? Porque Él, estas cosas para Él no las pensaba, o sea, el saber qué hacer. Él tenía seguro qué hacer, él tenía decidido qué hacer, ¿no? Y este pasaje nos enseña al poder, una vez más, en esta pequeña porción, aprender algo importante sobre el hecho de poder amar a nuestro prójimo y sobre también reforzar esto del tema de la oración, ¿no? Entonces, esperamos que la palabra sea de bendición para ustedes y en este tiempo podamos en todo momento siempre depender de Dios como, como guía de nuestra vida, ¿no? Como quien dirija nuestros pasos diariamente. Bien, vamos a orar para poder terminar y dar gracias a Dios por este tiempo, que estamos seguros que eh, dará sus frutos en nuestras vidas. Vamos a orar. Amado Dios, Padre Santo, tú eres bueno, Señor. Eh, en todo momento, Señor, estamos maravillados, Señor, de poder contemplar, Señor, tu presencia. Estamos felices, Señor, de poder eh, estudiar tu palabra, de poder aprender, Señor, cómo es que nosotros debemos de vivir.
Son cosas que aprendemos, son cosas nuevas, son cosas que de otra manera tú refuerzas en nuestras vidas. Y de otra manera también, Señor, tu voz, permítenos en todo momento poder escucharla, Señor, poder apreciarla, poder, Señor, obedecerla. Gracias, Señor, por este tiempo en donde tú nos enseñas, Señor, que la oración es importante, que la oración, Señor, debe de ser un primer paso, Señor, en nuestra día a día. Debe ser una regla, Señor, que tenemos que, un hábito, Señor, que tenemos que nosotros establecer en nuestras vidas como hijos tuyos. Que en todo momento, Señor, nosotros podamos también, Señor, el poder, Señor, compartir, Señor, hablar de tu palabra, saber que de una otra manera es una forma, Señor, de adorarte, el hecho de recurrir a ti en oración. Te agradecemos por este tiempo, Padre. Gracias porque también, Señor, nos enseñas que tenemos que amar a nuestro prójimo. Que no solamente, Señor, es el hecho de poder conocer, sino en el hecho de poder participar, Señor. Participar de forma positiva, Señor, como establece tu palabra. Eh, no limitarnos, Señor, a poder simplemente no evadir, no este, eh, eh, tal vez, Señor, interpretar de mala manera tu palabra, Señor. Permítanos a nosotros en todo momento, Padre, poder recibir de ti, escuchar tu voz, tener el cuidado, Señor, tener el esmero para poder apreciar tu palabra, para poder estudiarla, Señor. Gracias, Señor, por lo que tú nos enseñas en este tiempo. Y te pedimos, Señor, que tú en todo momento cuides de nosotros. Te damos las gracias porque tu palabra es fiel, tu palabra es eficaz, tu palabra es eterna, Señor. Te damos las gracias por este tiempo, gracias por cada persona que nos ha acompañado y que, Señor, tú bendigas la vida también de cada uno de ellos. Te damos las gracias, gracias por este tiempo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, nuevamente estamos contentos de haber compartido. Dios mediante, nuevamente nos volveremos a encontrar. Que tengan buenas noches.